Hola, mi cielo. Ven acá. Acércate un poquito más, porque lo que voy a contarte hoy no es de esas historias ligeras con las que uno arrulla a los niños para dormir. No, no lo es. Es una historia que todavía me oprime el pecho, incluso después de tantos años, tantas arrugas y tantas mañanas transcurridas. Me llamo Dulce y hay cosas por las que uno pasa y nunca más olvida. Se quedan ahí quietecitas, dormidas en un rincón del alma, hasta que el olor del mar las despierta. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y un comentario contando desde dónde estás escuchando esta historia. Nos encantaría saber de ti. ¿Y tú, mi querida, cómo te llamas? En aquella época yo todavía era una niña. Tengo 2 hermanos más. Tiano, el mayor, siempre serio y desconfiado, como un gato callejero. Y Silvia, la más chica, toda menudita y miedosa, con esos ojitos de quien ve cosas que los adultos no perciben. Vivíamos en una aldea de pescadores escondida entre dunas y palmeras, de esas que parecen olvidadas en el mapa, pero llenas de historias que el viento se lleva y trae. Nuestra casa era pequeña, hecha de tablas que crujían cuando la marea subía demasiado y el viento empujaba todo. El piso era de tierra apisonada y el olor de nuestra vida era el mismo olor de toda la aldea: salitre, pescado fresco y café colado en tela. Mi padre era un hombre endurecido. La sal del mar secó en él cualquier rastro de ternura. No es que fuera malo, era un hombre aplastado por su propio dolor. Cuando mi mamá murió, se derrumbó por dentro, nunca más sonrió, nunca más nos miró con cariño. Quedó solo la cáscara, como tronco seco que ya no da sombra. Pasaba las noches bebiendo en el muelle, mirando al mar con una mirada que yo solo entendería mucho tiempo después. Aquella mirada de quien ya se fue sin tener valor para entregarse a Dios. La casa olía a abandono. ¿Sabes ese olor a ropa guardada por mucho tiempo, de olla que nadie revuelve bien, de rincón olvidado? Era así. Yo intentaba mantener todo ordenado. Lavaba la ropa en el tanque de piedra allá afuera, tallando hasta que las manos se me ponían rojas. Silvia me ayudaba a tender las sábanas en el tendedero y se mecían en el viento como banderas blancas de rendición. Tiano salía al mar con los hombres de la aldea. Volvía con la red vacía la mayoría de las veces, pero con los hombros más pesados cada día. Vivíamos así en silencio, cada uno cargando su propio dolor como si fuera un bulto invisible que nadie podía soltar. Papá casi no hablaba. A veces se quedaba sentado al borde de la cama, con las manos callosas, sosteniendo una botella vacía, mirando a la pared, como si allí tuviera escrito algo que solo él podía leer. Yo le tenía miedo, pero también lástima, porque los niños sienten estas cosas, ¿sabes? Uno no entiende bien, pero lo siente. Sentía que se estaba ahogando por dentro, aunque estuviera en tierra firme. Aquella mañana nos despertó todavía en la oscuridad. Mandó que nos vistiéramos con la ropa de domingo, lo cual era extraño, porque el domingo era el único día en que nos dejaba dormir hasta tarde. «Vamos a dar un paseo», dijo. Su voz salía dura, pero había un temblor ahí, un temblor que mi corazoncito de niña percibió sin entender. Tomó la lámpara, mandó que lo siguiéramos y fuimos andando descalzos por la arena fría. El cielo todavía era de un morado pálido, de esos que parecen un morado de herida antigua, y el ruido de las olas era el único sonido. Silvia apretaba mi mano con fuerza, las uñitas clavándose en mi piel. Tiano iba adelante callado, pero yo veía la tensión en su espalda, como si se estuviera preparando para algo malo. La arena helada se pegaba en nuestros pies
y el viento traía ese olor a sal mezclado con alga, un olor que conozco hasta hoy y que todavía me hace temblar por dentro. Cuando llegamos a la orilla de la playa, la lancha ya estaba ahí balanceándose en el agua tranquila. Era una lancha pequeña, hecha de madera vieja, pintada de verde ya desteñido, con manchas de limo en los bordes. Tiano, siempre desconfiado, agarró mi mano también. Silvia gimoteó bajito, como quien siente que algo malo va a suceder, aunque sin saber qué es. Papá no miró para atrás, solo mandó que subiéramos a la lancha. «Ándale, súbanse». Su voz salía gruesa, entrecortada, como si estuviera tragando algo amargo. Recuerdo que dudé. Miré al cielo, todavía oscuro, con las primeras estrellas empeñándose en no apagarse. Miré al mar, demasiado quieto para ser real, y miré a mi padre, aquel hombre que ya no era más mi padre desde hacía tiempo, pero obedecí, siempre obedecíamos. Empujó la lancha mar adentro, las olas lamiendo sus tobillos, mojando el borde del pantalón remendado. Subió también, con un movimiento pesado, cansado, como quien sube a un ataúd. Se quedó remando en silencio, con los ojos fijos en el horizonte. Ninguno de nosotros hablaba, solo el sonido del remo cortando el agua, un sonido rítmico y triste, como latido de corazón que se rinde poco a poco. Yo miraba a las palmeras de la playa haciéndose pequeñas, cada vez menores, convirtiéndose en puntitos verdes en medio de tanta arena amarilla. Y sentía el miedo subiendo por la garganta, como nudo de cuerda mojada, de esos que mientras más jalas, más aprietan. Silvia comenzó a sollozar bajito, escondiendo el rostro en mi hombro. Tiano estaba rígido, los puños cerrados, pero no decía nada. Creo que él ya sabía. No sé cómo, pero sabía. Cuando llegamos bien lejos de la costa, tan lejos que ya no se podía oír nada más que el mar y el viento, él soltó los remos, se quedó ahí parado, respirando fuerte, con el pecho subiendo y bajando como fuelle viejo. Tiano preguntó con la voz temblando: «Papá, ¿hacia dónde vamos?» Y él apenas movió la cabeza, no respondió, no miró, solo movió la cabeza como quien pide disculpas sin tener valor para hablar. Fue cuando hizo algo que me quemó por dentro y nunca más sanó. Amarró el remo al fondo de la lancha con una cuerda gruesa, nos miró una última vez, una mirada vacía, muerta, como si ya no nos reconociera, y se lanzó al agua. Comenzó a nadar de vuelta a la playa, nos dejó ahí a la deriva. ¿Ya sentiste que alguien te abandonó cuando más lo necesitabas? Comenta aquí abajo. A veces compartir el dolor alivia el corazón. Recuerdo el grito de Silvia: «Papá», resonando en el vacío. Un grito que rasgó el cielo y el mar y todo lo que existía en ese momento. Tiano intentaba soltar el nudo del remo desesperado, jalando con las manos pequeñas, pero el nudo estaba apretado de más, mojado, imposible. Yo solo podía llorar, sentada en el fondo de la lancha, con las rodillas pegadas al pecho y el viento golpeando en mi cara, como si quisiera despertarme de una pesadilla. Pero no era pesadilla, era real. ¿Ya sentiste que el viento parece una bofetada? Así fue. El mar nos tragó. La lancha comenzó a balancearse, primero despacio, después más fuerte. Las olas venían como monstruos jugando con nuestra suerte, empujándonos para un lado, para el otro, como si fuéramos juguete en las manos de algo gigante e invisible. Silvia vomitó, agarrándose del borde, y Tiano seguía intentando desamarrar el remo, las lágrimas corriendo por su rostro sucio de sal. Yo miraba al horizonte buscando a mi padre, pero ya había desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. No sé cuánto tiempo pasó.
puede haber sido una hora, puede haber sido una vida entera. El tiempo en el mar no es como el tiempo en tierra. Se estira, se arrastra, pesa. Cada minuto parecía durar días. El sol fue subiendo despacio, pintando el cielo de naranja y dorado, colores demasiado bonitos para un momento tan feo. La luz pegaba en el agua y hacía que todo brillara, como si el mar se estuviera riendo de nosotros, burlándose de nuestra desgracia. Tiano había desistido del remo. Estaba sentado con la cabeza entre las rodillas, los hombros temblando. No sé si era de frío o de llanto, pero temblaba. Silvia estaba acostada en el fondo de la lancha, encogida, con los ojos cerrados y las manos agarradas a mi falda. Yo pasaba la mano por su cabello despacio, intentando calmarla, pero mis manos también temblaban. El viento levantaba nuestros cabellos, arrojaba agua salada en la cara y la lancha se balanceaba sin parar, sin dirección, sin destino. Yo miraba para todos lados, buscando algo, cualquier cosa. Una vela de lancha a lo lejos, una persona en la playa, una señal de que no estábamos completamente solos en el mundo. Pero no había nada, solo el mar, infinito e indiferente, y el cielo vacío. Hasta los pájaros habían desaparecido. Era como si nos hubieran tirado en un agujero del universo, en un lugar donde nadie nos iba a encontrar nunca más. Comencé a rezar. No sabía rezar bien, pero comencé. Padre nuestro que estás en el cielo. Mi voz salía débil, ahogada, pero continuaba. Silvia comenzó a repetir conmigo bajito, con la voz fina de niña asustada. Tiano no rezaba, solo se quedaba ahí parado como una estatua de sal. Creo que en ese momento había perdido la fe en todo, en Dios, en papá, en el mundo, en nosotros. El sol se fue poniendo más fuerte y la sed comenzó a apretar. Mi garganta raspaba, la boca estaba seca, con sabor a metal. Silvia pidió agua y yo no tenía que darle. Tiano me miró con una mirada que decía todo. ¿Vamos a morir aquí? Yo no quise creerlo, me negué a creerlo. Agarré firme la mano de Silvia y dije, alguien va a venir, alguien nos va a encontrar. Pero mi voz no convencía ni a mí misma. Las olas fueron aumentando, la lancha subía y bajaba, y mi estómago se revolvía junto. Silvia lloraba sin parar, un llanto bajito, cansado, de quien ya no tiene más fuerza. Tiano se agarraba de los bordes de la lancha con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Yo solo podía mirar al cielo y pedir, pedir, pedir. Manda a alguien, por favor, manda a alguien. Fue cuando vi a lo lejos una cosa pequeña moviéndose. Primero pensé que era imaginación, cosa de la cabeza de quien ya está delirando de miedo y sed. Pero no era. Era una lancha blanca remando en nuestra dirección. Parpadeé. Parpadeé de nuevo con miedo de que desapareciera, pero seguía ahí, cada vez más cerca. Tiano, mira. Mi voz salió en un grito ronco. Él levantó la cabeza desconfiado, y lo vio también. Silvia abrió los ojos e intentó levantarse, pero estaba demasiado débil. La lancha venía despacio, pero venía. Y dentro de ella una figura, una mujer remando sola, con un pañuelo floreado amarrado en la cabeza, colores de rojo y amarillo que parecían arder contra el sol. Cuando llegó cerca, se pudo ver su rostro, moreno, marcado por el sol y el tiempo, ojos grandes y asustados. Gritó y su voz era fuerte, firme. Dios santo del cielo, 3 niños solos. Remó más rápido con una fuerza que yo no sabía de dónde venía. Cuando llegó al lado de nuestra lancha, agarró el borde y nos miró con una mezcla de shock y compasión. ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Dónde están sus papás? Su voz temblaba de indignación y preocupación.
Tiano intentó hablar, pero no pudo. Yo abrí la boca, pero solo salió llanto. Silvia solo señaló al horizonte, la playa lejos, sollozó. Mi papá se fue. La mujer se puso blanca, blanca como sábana lavada. Miró al horizonte, después a nosotros, y algo cambió en su rostro. Una determinación dura, brava. No importa, ahora vienen conmigo. Subió a nuestra lancha con la agilidad de quien ya conocía la fuerza de las aguas. Amarró una cuerda en nuestra lancha, volvió a la suya y comenzó a remar. Nos jalaba despacio, pero con fuerza, con rabia casi, como si estuviera peleando con el mar. Yo la miraba y no podía creerlo. Parecía un sueño o un milagro. Remaba sin parar, sudando, con los músculos de los brazos temblando de esfuerzo, pero sin flaquear. De vez en cuando miraba para atrás para ver si estábamos bien y decía: «Aguanten firme, mis hijos, ya llegamos». Silvia se había desmayado en mi regazo. Tiano agarraba el borde de la lancha con las dos manos mirando fijo a la mujer, como si necesitara tener la certeza de que era real. Yo solo podía llorar. Un llanto quieto, de alivio, mezclado con miedo, con vergüenza, con gratitud. La playa se fue acercando más. Las palmeras volvieron a aparecer y vi gente en la arena señalando, corriendo en nuestra dirección. Cuando finalmente tocamos la playa, la mujer bajó primero, jaló nuestra lancha hacia la arena con la ayuda de dos hombres que habían venido corriendo y nos sacó de ahí, uno por uno. Tomó a Silvia en brazos, toda blandita, y la cargó como si fuera un bebé. Tiano bajó solo, tambaleándose, y cayó de rodillas en la arena. Yo bajé de última, las piernas temblando, y cuando pisé la arena firme me derrumbé. Simplemente me derrumbé. La mujer nos llevó a su casa. Era una casa pequeña, de adobe, con olor a hierbabuena y jabón de coco. Acostó a Silvia en una hamaca, la cubrió con una cobija vieja pero limpia, oliendo a sol. Nos dio agua despacio para no marearnos. Tiano bebió todo de una vez y pidió más. Yo bebí poquito a poco, sintiendo el agua bajar y despertar todo mi cuerpo. La mujer mojó un trapo y lo pasó por la cara de Silvia, en las sienes, en el cuello. Se quedó ahí cuidando como si fuera nuestra mamá. Solo después de un tiempo, cuando ya estábamos más tranquilos, preguntó: «¿Cómo se llaman?». Tiano respondió primero con la voz ronca: «Yo soy Tiano, esta es Dulce y ella es Silvia». La mujer asintió despacio y dijo: «Mi nombre es Almerinda, pero pueden decirme Doña Almeya, y ahora me cuentan bien qué fue lo que pasó». Tiano contó todo. La forma en que papá nos despertó, la lancha, el remo amarrado, él nadando de vuelta. La mujer escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más cerrado, más duro. Cuando Tiano terminó, se quedó callada por un tiempo largo. Después suspiró profundo y dijo, con una voz que parecía venir de muy lejos: «Ese hombre está perdido, muy perdido». Se levantó, encendió una lámpara de aceite y se quedó ahí parada, mirando a la llama. La luz dorada iluminaba su rostro y vi que tenía lágrimas en los ojos. Las limpió con el dorso de la mano y dijo: «Van a quedarse aquí hoy. Mañana vemos qué hacemos, pero hoy duermen aquí». Y así fue. Dormimos en casa de una extraña que nos había salvado. Silvia durmió abrazada a mí. Tiano se quedó despierto toda la noche mirando al techo. Y yo solo podía pensar en una cosa: ¿por qué mi papá hizo eso? ¿Por qué? No había respuesta y tal vez nunca la habría. Desperté con olor a pan calientito. Me tardé unos segundos en recordar dónde estaba y cuando lo recordé mi pecho se apretó de nuevo. Abrí los ojos despacio y vi a Silvia todavía durmiendo a mi lado, toda enredada en la cobija, con el rostrito hinchado de tanto llorar.
Tiano estaba sentado en el piso, recargado en la pared, mirando a la puerta. No sé si había dormido o si pasó toda la noche despierto vigilando. Doña Almeya apareció en la puerta cargando una palangana con agua tibia y un trapo limpio. «Buenos días, mis hijos», dijo con esa voz firme pero cariñosa. «Vamos a lavar esa cara y comer algo. La vida no se detiene, no importa lo que pasó ayer». Lo dijo mirando directo a Tiano, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Nos lavamos la cara en la palangana. El agua estaba tibia y olía a hierbas, una mezcla de lavanda con algo que yo no conocía. Doña Almeya la había calentado en la estufa de leña y el vapor subía despacio, mezclándose con la luz de la mañana que entraba por la ventana. Silvia despertó despacio, asustada, pero cuando vio a doña Almeya se relajó un poco. «Buenos días, Florecita», dijo la mujer pasando la mano por su cabello. «Hoy vas a comer bien, ¿eh?» La mesa estaba sencilla, pero abundante. Pan con mantequilla, atole de maíz todavía humeante, plátanos fritos y té de hierbabuena. Mi estómago rugió solo de verlo. Hacía tiempo que no comíamos así, con abundancia, con cuidado. En casa siempre era pescado seco, tortillas y lo que sobrara. Nos sentamos en la mesa pequeña de madera y doña Almeya sirvió a cada uno con cariño, llenando los platos diciendo: «Coman, coman todo, los niños necesitan fuerza». Comimos en silencio. Silvia devoró todo, se chupó los dedos, pidió más plátano. Tiano comía despacio, pero comía. Yo tenía un nudo en la garganta que no pasaba, pero forcé la comida adentro porque sabía que la necesitaba. Doña Almeya se quedó ahí sentada en la orilla de la silla, tomando su té, observándonos con esos ojos atentos, como quien está midiendo cada gesto, cada respiración. Después del desayuno, mandó que nos sentáramos en el porche. Era un porchito pequeño, con 2 sillas mecedoras viejas y un banquito de madera. Se podía ver el mar desde ahí, azul y manso, como si nada hubiera pasado, como si no nos hubiera casi matado el día anterior. Doña Almeya se sentó en una silla, tomó un rosario viejo de las manos callosas y comenzó a pasar las cuentas despacio, en silencio. Nos quedamos ahí solo escuchando el rechinar de la silla, el ruido del mar y el viento golpeando en las hojas de palmera. Fue Tiano quien rompió el silencio. «Señora, ¿usted nos va a devolver?» Su voz salió tímida pero firme. Doña Almeya dejó de pasar las cuentas del rosario y lo miró. «¿Devolver a quién, mi hijo?» Tiano tragó saliva. «A nuestro papá». Ella se quedó quieta por un tiempo, después suspiró profundo y dijo: «Mira, mi niño, yo no sé dónde está tu papá. Nadie sabe. Los hombres de la aldea lo buscaron ayer toda la noche. Nada. Desapareció. Puede que se haya ido. Puede que...» No terminó la frase, pero entendimos. Puede que haya muerto, ahogado, que haya renunciado a todo de una vez. Silvia comenzó a llorar bajito. Yo agarré su mano y apreté. Tiano quedó con la cabeza baja, las manos en las rodillas, quieto. Doña Almeya se levantó, vino hasta él y puso la mano en su hombro. «Escucha bien lo que te voy a decir, Tiano. Lo que tu papá hizo no fue culpa de ustedes. ¿Entendiste? No fue culpa de ustedes. Él está enfermo por dentro y la gente enferma así hace cosas que uno no entiende». Tiano levantó los ojos hacia ella y vi que estaban mojados. «¿Pero por qué? ¿Por qué nos hizo eso?» Su voz se quebraba. Doña Almeya suspiró de nuevo, de esa manera de quien ya ha visto muchas cosas malas en la vida. Porque cuando la tristeza se hace demasiado grande, se come a la persona por dentro. Tu papá perdió a tu mamá y no pudo encontrarse de nuevo. Y cuando uno se pierde así,
termina perdiendo a todos junto. Volvió a la silla, tomó el rosario de nuevo y continuó. Pero ustedes no se van a perder. Mientras yo tenga fuerza en los brazos y fe en el corazón, van a estar bien. No sé todavía cómo, pero van a estarlo. Fue la primera vez que sentí un trapo de esperanza, pequeño, frágil, pero ahí. Doña Almeya era conocida en toda la aldea. Viuda desde hacía muchos años, había criado a sus hijos sola, 3 hombres que ya estaban grandes y vivían lejos, trabajando en otras ciudades. Ella era partera, curandera, consejera. Todo mundo iba a su casa cuando necesitaba, para quitar el mal de ojo, para pedir oración, para traer bebés al mundo. Su casa olía a santos y a hierbas secas colgadas del techo. Tenía una imagen de la Virgen en un rinconcito, siempre con una vela encendida enfrente. Y había silencio, un silencio bueno, de paz, no ese silencio pesado que había en casa. Nos explicó cómo iba a ser. Voy a dejar que se queden aquí por ahora, pero no puedo criar 3 niños sola para siempre. Voy a hablar con la gente de la aldea, ver si alguien de la familia de ustedes puede ayudar. ¿Tienen tíos? Tiano movió la cabeza. Tengo una tía, hermana de mi mamá, pero vive lejos y nunca quiso saber de nosotros después de que mamá murió. Doña Almeya anotó mentalmente. Voy a buscarla de todos modos. Esa tarde, mientras doña Almeya salía a conversar con los vecinos, nos quedamos en la casa. Silvia jugaba con una muñeca de trapo vieja que doña Almeya había encontrado en un baúl. Tiano se quedó sentado en el porche, mirando al mar, como si esperara ver a papá volviendo. Yo ayudé a arreglar la casa, barrí el piso de tierra, sacudí las cobijas, organicé las ollas. Quería sentirme útil, quería no pensar, pero era imposible no pensar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi papá en esa última mirada, vacía, muerta por dentro, y escuchaba el grito de Silvia resonando en el vacío. «Papá». Era un grito que se había quedado pegado en mí, como cicatriz que nunca desaparece. Cuando doña Almeya volvió, ya estaba oscureciendo. Traía un envoltorio de tela en las manos, ropa donada por los vecinos. «Mira nomás», dijo, abriendo el envoltorio. «Doña Sida separó unas cositas para ustedes. No es ropa nueva, pero está limpia y buena». Había un vestido rosa claro para Silvia, una camisa de botones para Tiano y una falda de algodón para mí. Silvia abrazó el vestido y sonrió por primera vez desde que todo había pasado. Era una sonrisa pequeña, pero era una sonrisa. Esa noche, después de la cena, sopa de frijol con calabaza y pedazos de carne seca, doña Almeya encendió la lámpara de aceite y nos llamó cerca. «Voy a contarles algo», dijo con la voz baja, casi un susurro. «Yo también fui abandonada hace mucho tiempo. Mi papá me dejó en la puerta de una casa cuando era pequeña, porque no tenía cómo criarme. Lloré, golpeé la puerta, grité, pero él no volvió». Nos quedamos en silencio, escuchando. Continuó. «Me crió una familia que ni siquiera era mía. Pasé hambre, pasé frío, pasé vergüenza, pero también recibí cariño y aprendí una cosa. Uno puede nacer de un modo y renacer de otro. Familia no es solo sangre, es quien se queda, es quien elige quedarse». Tiano la miró con ojos muy abiertos. «¿Y usted? ¿Usted perdonó a su papá?» Doña Almeya pensó un poco. «Perdoné, pero tardé. Tardé mucho y solo perdoné cuando entendí que perdonar no es decir que lo que hizo estaba bien, es dejar de cargar el peso». Sopló la lámpara y la oscuridad se apoderó del cuarto. «Ahora duerman, mañana es otro día». Y dormimos, esta vez sin tanto miedo. Los días fueron pasando despacio, como marea mansa.
La casa de doña Almeya se convirtió en nuestro refugio, nuestro puerto seguro. No tenía mucho, pero dividía todo: el pan, la cobija, el espacio en la hamaca, el cariño. Y cariño era algo que habíamos olvidado que existía. Poco a poco nos fuimos acostumbrando a esa nueva vida, pero siempre con un pie atrás, como quien no cree que las cosas buenas duren mucho. Cada mañana, doña Almeya se despertaba temprano, antes de que saliera el sol. Yo despertaba con el ruido de ella moviéndose en la estufa de leña, poniendo agua a hervir, preparando el café. El olor a leña quemada, mezclado con café fresco, llenaba toda la casa. Era un olor bueno, de hogar. Me levantaba sin hacer ruido, todavía con Silvia durmiendo abrazada a mí, e iba a ayudar. Ella nunca pedía, pero yo quería ayudar. Necesitaba sentirme útil. Necesitaba mostrar que no éramos una carga. «Buenos días, Dulce», decía siempre con esa sonrisa cansada pero verdadera. «¿Dormiste bien?». Yo asentía con la cabeza, agarraba el trapeador de tela y comenzaba a barrer el piso todavía húmedo de la noche. La tierra apisonada quedaba más oscura por la mañana, casi negra, y crujía bajo el trapo. Después, tendía las mudas de ropa en el tendedero, ayudaba a picar la leña menuda, sacaba agua del pozo. Cada tarea era una forma de decir: «Gracias, gracias por salvarnos, gracias por no haberte ido tan bien». Tiano, por otro lado, se quedaba cada vez más callado. Pasaba las mañanas sentado en el porche, mirando al mar, como si esperara ver algo surgir de ahí. A veces agarraba el machete viejo de doña Almeya e iba al patio a cortar unas palmas secas solo para tener que hacer. Pero la tristeza estaba pegada a él, como sombra. Casi no comía, casi no hablaba, solo se quedaba ahí rumiando algo que no salía para afuera. Doña Almeya se daba cuenta, ella no era tonta. Una tarde se sentó a su lado en el porche y se quedó quieta, solo pasando las cuentas del rosario. Después de un tiempo, dijo bajito: «Tiano, mi hijo, rabia guardada se vuelve veneno. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Pero no dejes que esa cosa crezca dentro de ti». Tiano no respondió, solo apretó los puños y siguió mirando al horizonte. Ella suspiró y lo dejó ahí. A veces uno necesita tiempo, y doña Almeya sabía esperar. Silvia, al contrario, estaba floreciendo. Como planta que recibe agua después de mucho tiempo seca, volvió a sonreír, a jugar, a cantar. Doña Almeya le enseñó a hacer trenzas en su propio cabello y Silvia pasaba horas mirándose en el pedazo de espejo roto que había colgado en la pared. Ayudaba a cuidar las gallinas en el patio, tiraba maíz en el suelo y se reía cuando ellas picoteaban desesperadas. Era bonito de ver, pero también dolía porque sabía que aquello podía acabarse en cualquier momento. Fue en una tarde de viento fuerte que doña Almeya recibió visita. Era un hombre alto, con sombrero de palma y ropa sencilla, que venía trayendo noticias. Se quitó el sombrero cuando entró y la saludó con respeto. «Doña Almeya, vine a avisar. Encontraron la lancha del papá de esos niños. Estaba varada en la playa del otro lado de la punta». Mi corazón se detuvo. «¿Y él?», preguntó doña Almeya. El hombre movió la cabeza. «De él nada, solo la lancha». Tiano escuchó todo desde el porche. Se levantó despacio, entró a la casa y miró al hombre. «¿Mi papá murió?». Su voz salió sin emoción, seca, como si ya se hubiera preparado para aquello. El hombre no sabía qué decir. Miró a doña Almeya pidiendo socorro. Ella se acercó a Tiano y agarró sus hombros. «No sabemos, mi hijo». Puede ser que se haya ido de verdad. A veces gente así desaparece. Tiano jaló el brazo de ella con fuerza y salió corriendo.
Salió por la puerta, bajó la escalerilla de tablas viejas y corrió hacia la playa. Yo corrí detrás de él gritando, «Tiano, regresa», pero no paraba. Corrió hasta la arena, hasta la orilla del mar, y se detuvo ahí jadeante, con las manos en las rodillas, mirando a las olas. Cuando llegué cerca estaba llorando, llorando fuerte, sollozando, con todo el cuerpo temblando. Me senté a su lado en la arena mojada y no dije nada, solo me quedé ahí. A veces uno no necesita palabras, solo necesita presencia. Después de un tiempo habló con la voz entrecortada. Quería que volviera, Dulce, solo para poder preguntarle por qué. ¿Por qué hizo eso? No éramos suficiente. Yo no era suficiente. Mi corazón se partió. No fue culpa nuestra, Tiano. Doña Almeya lo dijo. Él estaba enfermo, no fue culpa nuestra. Pero no sé si él creyó. Creo que ni yo creía de verdad. Esa noche, doña Almeya hizo algo diferente. Después de la cena, un caldo de pescado sencillo pero sabroso, encendió la lámpara de aceite, tomó una Biblia vieja y pidió que nos sentáramos cerca de ella. La abrió en una página marcada con un listón rojo desteñido y comenzó a leer despacio, con esa voz de quien ya ha leído aquello 1000 veces, pero todavía cree en cada palabra. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro muy presente en la angustia. Paró, nos miró y continuó. ¿Saben qué quiere decir esto? Quiere decir que aun cuando todo se derrumba, cuando uno cree que ya no aguanta más, hay algo más grande sosteniéndonos. Puede no parecer, puede no sentirse, pero está. Silvia escuchaba con los ojos muy abiertos, como quien escucha la historia de una princesa. Yo escuchaba con el corazón apretado. Tiano escuchaba con la cabeza baja, pero escuchaba. Después de la lectura, doña Almeya nos enseñó a rezar juntos. No era ese rezo mecánico, memorizado que hacíamos sin pensar. Era diferente. Hablaba con Dios como quien habla con un amigo. Señor, estos niños aquí están lastimados. Su corazón está sangrando por dentro. Pido que usted cure esas heridas, que dé fuerza para que continúen, que muestre el camino. Su voz temblaba y me di cuenta de que ella también estaba emocionada. Silvia comenzó a llorar bajito. Agarré su mano y, por primera vez, sentí que tal vez, solo tal vez, lograríamos sobrevivir a aquello. Los días siguientes fueron parecidos. La rutina se fue instalando. Despertar temprano, ayudar en las tareas, comer juntos, rezar juntos, dormir juntos, pero siempre con esa sensación de provisional, de que en cualquier momento alguien iba a tocar la puerta y llevarnos lejos. Y fue exactamente eso lo que sucedió. Era una tarde de sol fuerte, de esas en que hasta el viento parece cansado. Yo estaba en el patio ayudando a doña Almeya a tender sábanas en el tendedero, cuando oí un ruido de pasos pesados en la arena. Miré y vi a una mujer acercándose. Era delgada, con ropa oscura y un pañuelo amarrado en la cabeza. Su rostro era duro, cerrado, con arrugas profundas alrededor de la boca. Doña Almeya paró lo que estaba haciendo y fue a su encuentro. ¿Usted es doña Almeya? La voz de la mujer era seca, sin simpatía. Soy. ¿En qué puedo ayudarla? La mujer cruzó los brazos. Vine a buscar a los niños. Soy hermana de su mamá. Me enteré de que mi cuñado hizo esa locura y que usted está cuidando de los muchachos. Mi sangre se heló. Tiano apareció en la puerta, tenso. Silvia se escondió detrás de mí. Doña Almeya miró a la mujer midiéndola de pies a cabeza. Usted nunca quiso saber de estos niños antes. ¿Por qué ahora? La mujer resopló. Porque ahora ya no hay nadie más. Y no voy a dejar que digan que abandoné a los hijos de mi hermana. Me los voy a llevar conmigo. Doña Almeya no se movió. ¿Y los va a cuidar bien?
¿Les va a dar amor? Porque estos niños necesitan amor, no solo casa. La mujer puso los ojos en blanco. Voy a hacer lo que pueda. Ahora, ¿dónde están? Sentí el mundo derrumbarse de nuevo. Doña Almeya no dejó que la mujer entrara a la casa. Se quedó ahí parada enfrente de la puerta como un muro. Antes de llevarse a estos niños, necesito tener la certeza de que van a estar bien. ¿Cómo se llama usted? La mujer suspiró impaciente. Me llamo Marta, Marta Ferreira. Y ya dije, soy hermana de su mamá. Tengo todo el derecho de llevarlos. Doña Almeya cruzó los brazos. Derecho, usted desapareció cuando su hermana murió. Desapareció cuando estos niños más la necesitaban y ahora aparece aquí queriendo llevárselos. No es así, doña Marta. Su voz estaba firme, pero percibí un temblor ahí. Sabía que no podía impedir que la tía nos llevara. Legalmente, Marta tenía razón, pero el corazón de doña Almeya estaba gritando contra aquello. Marta dio un paso adelante, irritada. Mire, no vine a pedir opinión, vine a buscar lo que es mío por derecho. Estos niños son sangre de mi sangre, y voy a cuidarlos a mi manera. Usted ya hizo su caridad, ahora deje que yo me encargo. Intentó pasar, pero doña Almeya no se quitó del frente. ¿A su manera? ¿Y qué manera es esa? ¿Les va a dar comida? ¿Les va a dar cariño? ¿Los va a tratar como personas o como carga? Marta se puso roja de rabia. Usted está pasando los límites. Quítese del frente antes de que llame a alguien para obligarla. Doña Almeya respiró hondo, miró para atrás y nos vio ahí. Tiano con los puños apretados, yo sosteniendo a Silvia, que lloraba bajito. Sabía que no servía de nada pelear. Esa mujer nos iba a llevar de cualquier manera. Despacio, doña Almeya se quitó del frente, pero antes miró a los ojos de Marta y dijo con una voz baja y dura: estos niños ya sufrieron demasiado. Si usted los lastima de cualquier forma, va a tener que rendir cuentas. Y no es conmigo, no. Es allá arriba. Y señaló al cielo. Marta entró a la casa sin pedir permiso, nos miró e hizo un gesto brusco con la mano. Tomen sus cosas, nos vamos ahora. Silvia agarró mi falda temblando. No quiero ir. Su voz salía finita, desesperada. Tiano estaba inmóvil, mirando a la tía con odio en los ojos. Sentí las lágrimas bajar calientes, quemando. Doña Almeya se acercó a nosotros y se arrodilló enfrente. Agarró las manos de Silvia y dijo: Florecita, a veces uno necesita irse de lugares que ama, pero eso no quiere decir que el amor se acaba. Yo voy a estar aquí siempre. Si me necesitan, solo manden razón. Miró a Tiano y agarró su rostro con las dos manos. Eres fuerte, Tiano, más fuerte de lo que imaginas. Cuida a tus hermanas y no dejes que la rabia se coma tu corazón. Después me miró. No dijo nada, solo me abrazó. Y en ese abrazo lo dijo todo. Sentí su olor, hierbabuena, jabón de coco, sudor de trabajo honesto, olor de mamá, olor de hogar. Y supe que nunca más iba a olvidar. No teníamos casi nada que llevar. La ropa donada por los vecinos, una muñeca de trapo que Silvia no soltaba y una Biblia pequeña que doña Almeya puso en mis manos. Lee para ellos cuando estés triste, lee y recuerda que no están solos. Abracé la Biblia contra mi pecho y prometí que iba a leer. Salimos de esa casa como quien sale de un sueño bueno y despierta en una pesadilla. Marta iba adelante, caminando rápido, sin mirar atrás. Nosotros íbamos detrás, arrastrando los pies en la arena. Silvia lloraba sin parar, agarrando mi mano con tanta fuerza que dolía. Tiano iba callado, con la mandíbula trabada, mirando al suelo. Miré para atrás una última vez y vi a doña Almeya parada en la puerta con las manos en el pecho, llorando. Le hice señas.
Ella respondió y esa imagen quedó grabada en mí para siempre. La casa de Marta quedaba lejos, del otro lado de la aldea, casi en la orilla del monte. Era más grande que la de doña Almeya, hecha de ladrillos, con un techo de tejas rojas, pero no tenía vida. Parecía una casa muerta. Las ventanas estaban cerradas, el patio lleno de pasto seco y el olor era a moho, a cosa vieja, a abandono. Entramos y Marta nos llevó directo a un cuartito en el fondo. Había 3 petates viejos en el piso, una ventanita pequeña y nada más. Ni cobija, ni almohada, ni cuidado. Duermen aquí y no quiero ruido, ¿entendieron? Me levanto temprano y trabajo mucho. No tengo tiempo para estar cuidando niños. Lo dijo como si fuéramos un estorbo, un peso que había sido obligada a cargar. Silvia se tiró en un petate y lloró hasta dormirse de agotamiento. Tiano se sentó recargado en la pared, abrazando las rodillas, mirando a la pared como si fuera la cosa más interesante del mundo. Yo me quedé ahí en medio, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Solo sabía que todo había empeorado, y mucho. En los días siguientes descubrimos cómo era vivir en la casa de Marta. Se despertaba antes de que saliera el sol y nos despertaba junto, gritando desde el corredor: «¡Levántense! Hay trabajo que hacer». Nos levantábamos todavía mareados de sueño y ella ya venía con una lista de tareas: sacar agua del pozo, lavar ropa en el lavadero, barrer toda la casa, cuidar las gallinas, arrancar hierba del patio. Todo eso antes del desayuno, que siempre era lo mismo: masa con piloncillo y agua. No nos pegaba, no necesitaba. Sus palabras pegaban más fuerte. «Inútil», le decía a Tiano cuando no podía cargar el balde lleno de agua. «Lenta», me decía cuando tardaba en tender la ropa. «Llorona», le decía a Silvia cuando se quejaba de hambre. Cada palabra era un latigazo y nos íbamos marchitando por dentro como plantas sin sol. Tiano intentaba protegernos a su manera. Hacía las tareas más pesadas, cargaba lo que yo no podía, desviaba la atención de Marta cuando Silvia estaba a punto de recibir regaño, pero él también se estaba quebrando. Lo veía en sus ojos. La luz estaba desapareciendo. Ese muchacho que un día había sido fuerte y desconfiado, se estaba convirtiendo en sombra. Silvia dejó de hablar. Simplemente dejó. Hacía todo lo que le ordenaban, pero no abría la boca, no sonreía, no lloraba fuerte, no se quejaba. Era como si hubiera renunciado a ser niña, y eso dolía más que cualquier otra cosa. Intentaba hablar con ella por la noche cuando Marta dormía, pero solo me miraba con esos ojos vacíos y volteaba para el otro lado. Yo, por mi parte, me agarré de la Biblia que doña Almeya me había dado. Todas las noches, después de que Marta apagaba la lámpara de aceite y la casa se quedaba oscura y silenciosa, tomaba la Biblia, iba hasta la ventanita donde entraba un hilo de luz de luna y leía. Leía bajito, casi susurrando para no despertar a nadie. Leía cualquier página que abriera y esas palabras eran mi aire, mi agua, mi única esperanza de que un día aquello iba a terminar. Una noche, mientras leía, Tiano se acercó, se sentó a mi lado y se quedó quieto, solo escuchando. Después de un tiempo preguntó: «Dulce, ¿crees que doña Almeya está pensando en nosotros?» Cerré la Biblia y lo miré. Estoy segura. Prometió que iba a pensar en nosotros siempre. Asintió despacio. Extraño a ella. Extraño esa casa, ese olor a pan. Su voz se quebró. Agarré su mano y apreté. Yo también. Nos quedamos ahí sentados en la oscuridad, agarrando las manos uno del otro, intentando no derrumbarnos completamente. Y fue en ese momento que me di cuenta. Habíamos sobrevivido al mar, habíamos sobrevivido al abandono de papá e íbamos a sobrevivir a aquello también. No sabía cómo, pero íbamos.
Los meses fueron pasando despacio, pesados como plomo. La vida en la casa de Marta era una rutina de trabajo sin fin y palabras duras. Nos despertábamos en la oscuridad, trabajábamos todo el día y dormíamos exhaustos. No había juegos, no había buena plática, no había cariño, solo era sobrevivir. Y sobrevivir cansa el alma. Silvia seguía en silencio. A veces despertaba de madrugada y la veía despierta, sentada en el petate mirando a la ventanita, como si esperara que alguien viniera a buscarnos. Pero nadie venía. Me arrastraba hasta ella, la abrazaba por detrás y me quedaba ahí quieta, sintiendo su cuerpecito flaco temblando. No había palabras para consolar, no había promesas que hacer, solo tenía ese abrazo apretado y a veces era suficiente para que volviera a dormir. Tiano se estaba poniendo cada vez más distante, casi no hablaba, ni conmigo. Pasaba los días haciendo las tareas con un automatismo aterrador, como si fuera una máquina. De noche se quedaba despierto hasta tarde, sentado cerca de la puerta, mirando a la oscuridad allá afuera. Sabía que estaba planeando algo, pero no sabía qué y tenía miedo de preguntar. Fue en una tarde de lluvia fuerte que todo cambió. Marta había salido a casa de una vecina y nos quedamos solos. Tiano estaba sentado en el piso de la cocina, afilando un machete viejo en la piedra de afilar, con movimientos lentos y precisos. Yo estaba lavando los trastes del almuerzo y Silvia estaba envuelta en una cobija vieja en el rincón, temblando de frío. De repente, Tiano dejó de afilar y me miró. «Dulce, tenemos que irnos de aquí». Su voz salió firme, decidida. Dejé de lavar los trastes y lo miré asustada. «¿Irnos a dónde, Tiano?» Se levantó, guardó el machete y vino hasta mí. «A cualquier lugar. Hasta la calle es mejor que aquí. Ya no aguantamos más». Mi corazón se disparó. Sabía que tenía razón, pero también sabía que huir era peligroso. Éramos niños, no teníamos a dónde ir, no teníamos comida, no teníamos nada. ¿Y si pasa algo? ¿Y si nos perdemos? ¿Y si...? Tiano me interrumpió. ¿Y si seguimos aquí? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a marchitar, Dulce, vamos a morir por dentro. Ya está casi pasando con Silvia. Miré a nuestra hermanita, tan chiquita, tan apagada, y sentí un apretón en el pecho. Tenía razón. Nos estábamos muriendo poco a poco. Marta no pegaba, no lastimaba el cuerpo, pero estaba matando nuestro espíritu. ¿Y a dónde vamos?, pregunté con la voz temblando. Tiano respiró hondo. A casa de doña Almeya. Regresamos allá. Ella dijo que si la necesitábamos, solo mandáramos razón. Vamos hasta allá. La idea parecía una locura. La casa de doña Almeya quedaba lejos, del otro lado de la aldea, y tendríamos que atravesar un montón de lugares peligrosos, pero al mismo tiempo era lo único que tenía sentido. Doña Almeya era la única persona que nos había tratado con amor de verdad. Si alguien podía salvarnos de nuevo, era ella. ¿Cuándo?, pregunté. Tiano miró por la ventana, viendo la lluvia caer fuerte allá afuera. Esta noche, cuando Marta duerma, nos escapamos. Mi estómago se revolvió, pero acepté porque ya no había más opción. Esa noche, fingimos estar durmiendo. Marta pasó por el cuartito, chequeó que estuviéramos quietos y se fue a dormir a su cuarto. Esperamos que pasara el tiempo. Contaba los segundos en la cabeza, sintiendo el corazón latir tan fuerte que pensé que iba a salirse por la boca. Silvia estaba despierta, los ojos muy abiertos en la oscuridad. Agarré su mano y susurré. «Vamos a salir de aquí. Vamos a volver con doña Almeya». Por primera vez en meses vi un brillo en sus ojos. Cuando Tiano pensó que era seguro, se levantó despacio,
Nos ayudó a levantarnos y fuimos hasta la puerta. La abrió con cuidado, rezando para que no rechinara. La puerta gimió bajito y nos congelamos, esperando que Marta despertara. Pero nada pasó, siguió roncando en el cuarto. Respiramos aliviados y salimos. La noche estaba fría y oscura. No había luna y el cielo estaba cubierto de nubes pesadas. La lluvia había pasado, pero el piso estaba mojado y resbaloso. Tiano iba adelante, agarrando mi mano, y yo agarraba la de Silvia. Caminamos descalzos por el camino de tierra, pisando charcos, tropezando con piedras, pero sin parar. No podíamos parar. El camino parecía no tener fin. No sabía si íbamos en la dirección correcta. Tiano tampoco. Solo seguíamos la intuición, la memoria del camino que habíamos hecho cuando Marta nos llevó. Cada ruido era un susto. Un perro ladrando lejos, el viento meciendo los árboles, el sonido de agua corriendo. Todo parecía peligroso. Silvia comenzó a cojear. Su pie había pisado algo cortante y estaba sangrando. No se quejó, no lloró, solo cojeaba. Tiano se dio cuenta, paró y rasgó un pedazo de su propia camisa. Lo amarró en su pie con cuidado y dijo: «Aguanta un poco más, ya casi llegamos». Pero no sabíamos si era cierto. Caminamos por horas, o al menos lo pareció. Mis pies dolían, mis piernas temblaban, mi garganta estaba seca. Silvia casi se estaba desmayando y yo la cargaba en la espalda cuando ya no aguantaba más caminar. Tiano iba adelante determinado, pero veía que él también estaba al límite. Fue cuando vimos la luz, una lucecita débil parpadeando a lo lejos. Parecía una lámpara de aceite. Tiano paró, miró y dijo: «Es ahí, tiene que ser». Ganamos nuevo aliento y corrimos. Corrimos hasta no poder más. Y cuando llegamos cerca, vi que era de verdad la casa de doña Almeya, el porchito, la silla mecedora, la luz de la lámpara de aceite en la ventana. Era como ver el cielo después de tanto infierno. Tiano tocó la puerta, tocó fuerte, desesperado. «Doña Almeya, abra, por favor, somos nosotros». La puerta se abrió casi al instante y ahí estaba ella, con camisón blanco, con el cabello suelto, sosteniendo una lámpara de aceite, los ojos muy abiertos de susto. «Dios mío, muchachos, ¿qué pasó?» Nos derrumbamos literalmente. Silvia cayó en sus brazos. Yo caí de rodillas en el piso y Tiano se recargó en la pared y comenzó a llorar. Doña Almeya nos jaló para adentro, cerró la puerta y nos abrazó a todos al mismo tiempo. «Está todo bien ahora, están en casa». Y esa palabra, casa, nos quebró de una vez. Nos dio agua, lavó nuestros pies lastimados, nos sentó cerca de la estufa todavía caliente y nos cubrió con cobijas. Preparó té de anís tibio y nos dio para beber despacio. Silvia tomó todo y se durmió en su regazo. Tiano estaba demasiado exhausto para hablar. Intenté explicar, pero apenas podía formar frases. Doña Almeya no hizo preguntas, solo dijo: «Mañana platicamos, ahora necesitan descansar». Nos llevó al cuartito donde habíamos dormido antes, nos acostó en las hamacas y cubrió con cuidado. Antes de salir, pasó la mano por mi cabello y susurró: «Bienvenidos de regreso, mis hijos». Cerré los ojos y, por primera vez en meses, dormí en paz, porque sabía que no importaba lo que pasara. Estábamos donde debíamos estar. Estábamos en casa. Desperté con olor a pastel de elote, de esos bien esponjositos, con ese olor dulce y caliente que llena toda la casa. Abrí los ojos despacio, todavía confundida, pensando que estaba soñando, pero no era sueño. Estaba en la casa de doña Almeya de nuevo, en la hamaca suave, cubierta con la cobija que olía rico, oyendo el ruido de ella moviéndose en la cocina. Era real. Me levanté con cuidado para no despertar a Silvia,
que dormía profundamente por primera vez en tanto tiempo. Su rostrito estaba relajado, sin esa tensión que se había vuelto parte de ella. Tiano ya estaba despierto, sentado en la orilla de su hamaca, mirando sus propias manos. Cuando me vio, dio una media sonrisa cansada. «¡Lo logramos!», dijo bajito. «Logramos volver». Doña Almeya nos llamó a la cocina. La mesa estaba puesta con cariño. Pastel de elote humeante, mantequilla casera, queso blanco y café con leche. Mi estómago rugió solo de verlo. Nos sentamos medio tímidos, como si no tuviéramos derecho de estar ahí. Ella sirvió a cada uno con cuidado, llenando los platos, y dijo: «Coman, coman todo. Están demasiado flacos». Comimos en silencio, pero era un silencio diferente. No era el silencio pesado de la casa de Marta. Era el silencio de quien está demasiado cansado para hablar, pero sabe que está seguro. Silvia comió despacio, saboreando cada pedacito, como quien había olvidado lo que era comida sabrosa. Tiano devoró todo y pidió más. Yo comí con lágrimas escurriendo, porque cada bocado era un pedazo de amor. Después del desayuno, doña Almeya mandó que nos sentáramos en el porche. El sol ya estaba alto, dorado y caliente, y el mar allá abajo brillaba como vidrio roto. Jaló la silla mecedora, se sentó y nos miró con ese modo serio de ella. «Ahora me van a contar derechito qué pasó, del principio al fin». Tiano contó. Contó sobre las tareas sin fin, las palabras duras, la falta de cariño, la comida escasa. Contó cómo Silvia había dejado de hablar, cómo yo leía la Biblia escondida todas las noches, cómo había planeado la fuga. Doña Almeya escuchó todo sin interrumpir, pero veía la rabia creciendo en su rostro. Sus manos apretaban los brazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando Tiano terminó, se quedó quieta por un tiempo largo. Después respiró hondo y dijo: «Esa mujer, esa Marta, no tiene corazón o lo perdió en el camino. Nadie trata así a los niños. Nadie». Nos miró a cada uno y continuó: «Pero ahora están aquí y se van a quedar. No importa lo que ella diga, no importa lo que pase, no van a regresar allá». Apenas terminó de hablar, oímos pasos pesados acercándose. Miramos y vimos a Marta subiendo la laderita que llevaba a la casa, con el rostro rojo de rabia y el dedo en alto. Lo sabía, sabía que habían venido para acá, gritaba mientras se acercaba. Silvia se encogió detrás de mí, temblando. Tiano se levantó tenso. Doña Almeya se quedó sentada, pero enderezó la espalda. Marta llegó al porche como un vendaval. «Ustedes tres van a tomar sus cosas ahora y van a regresar conmigo ahora». Estaba jadeante, sudada, furiosa. Doña Almeya se levantó despacio, se puso entre Marta y nosotros y dijo con una voz tranquila pero firme: «Estos niños no van a ningún lado». Marta soltó una risa seca, sin humor. «Usted no tiene ningún derecho sobre ellos. Yo soy su tía, yo tengo el derecho». Doña Almeya no se movió. «¿Derecho? Tiene derecho porque es sangre. Entonces explíqueme dónde estaba ese derecho cuando su mamá murió. ¿Dónde estaba cuando el papá los dejó en el mar? ¿Dónde estaba cuando más lo necesitaban?». Marta se puso roja. No podía en ese entonces, no tenía condiciones. Doña Almeya dio un paso adelante. «Y ahora tiene, porque por lo que estos niños me contaron, usted solo les dio trabajo, hambre y desamor. Eso no es cuidar, eso es maltratar». Marta cerró los puños. «Usted no sabe nada. Hice lo que pude, les di comida». Doña Almeya la interrumpió. «Casa no es solo techo, comida no es solo masa con piloncillo. Los niños necesitan abrazo, palabra buena, esperanza, y eso usted no dio». Hubo un silencio pesado. Marta nos miró
y por un segundo vi algo parecido a vergüenza en su rostro, pero luego la rabia volvió. De cualquier modo, tienen que regresar, si no voy a llamar a las autoridades. Doña Almeya cruzó los brazos. Entonces llame y vamos a ver qué dicen cuando sepan cómo trató a estos niños. Marta dudó. Sabía que doña Almeya tenía razón. Sabía que si alguien investigaba iba a descubrir que no había cuidado bien de nosotros. Se quedó ahí parada, sin saber qué hacer, respirando pesado. Después escupió en el suelo y dijo: «Quédense entonces, pero no vengan a buscarme cuando necesiten algo, porque yo me lavo las manos». Y se fue. Se fue pisando fuerte, bufando de rabia, sin mirar atrás. Nos quedamos ahí todavía temblando, sin creer lo que acababa de pasar. Doña Almeya se volteó hacia nosotros y dijo: «Se acabó, ya no los va a molestar». Y en ese momento supe que era verdad. Los años pasaron. Crecimos en esa casa aprendiendo a vivir de nuevo. Doña Almeya nos enseñó todo: a perdonar sin olvidar, a amar sin condiciones, a ser fuertes sin perder la ternura. Tiano se hizo pescador, Silvia se casó y tuvo hijos. Yo me convertí en partera como doña Almeya. Cuando mi padre volvió años después, viejo y enfermo, buscando perdón antes de morir, fue difícil. Pero recordé las palabras de doña Almeya. Perdonar no es decir que estuvo bien, es soltar el peso. Y lo hicimos. Lo cuidamos en sus últimos días, no porque lo mereciera, sino porque aprendimos que el amor es más fuerte que el dolor. Doña Almeya murió en paz, rodeada de quienes había salvado. En su funeral la aldea entera lloró. Había sido madre para tantos, luz para tantos perdidos. Hoy soy una anciana. Mis cabellos son blancos como la espuma del mar, mis manos llenas de arrugas, pero mi corazón está en paz. Aprendí que la vida no es sobre lo que nos hicieron, sino sobre lo que hacemos con lo que sobró. Mi padre me dejó en el mar, pero en el mar la vida mandó a alguien a salvarme, y esa alguien me enseñó que familia no es solo sangre, es quien elige quedarse, que perdonar es un regalo que nos damos a nosotros mismos, que podemos nacer de un modo y renacer de otro. Entonces, mi cielo, si te sientes perdido hoy, si sientes que te abandonaron, aguanta firme. Alguien va a aparecer remando hasta ti. Y cuando aparezca, acepta la mano extendida, porque la vida continúa y puede ser buena de nuevo. Que Dios te bendiga, mi querida, que te mande a alguien para remar hasta ti si hace falta, y que tú un día también seas barca de salvación para alguien. Un beso en tu corazón y recuerda, el mar siempre vuelve, pero la marea también cambia y con ella nosotros también podemos cambiar.